Si constantemente persigues la gratificación rápida e instantánea, vas a vivir tu vida engañado, amargado y nunca vas a ser feliz, lo que hará que no puedas realmente vivir una vida creativa. Bienvenidos al podcast El secreto de la Matrix, un podcast donde hablamos sobre creatividad y cómo vivir una vida con intención y paz. Y bueno, el día de hoy quiero que hablemos sobre el hedonismo y cómo la constante lucha de perseguir los placeres nos arruina, la vida. Para quienes no sepan, el hedonismo es el constante perseguimiento de los placeres, tratando de restar lo más que se pueda el dolor, tratando de evadirlo, tratando de no hacer las cosas que en el día a día tenemos que hacer y nos quedamos horas y horas en TikTok porque nos da esa como dopamina que creemos que nos ayuda a estar bien, ¿no? Entonces, quiero que reflexionemos sobre esta parte hedonista que como sociedad hemos llegado a desarrollar de manera así espantosa, que a veces no queremos hacer ciertos trabajos o no queremos crear en ciertas ocasiones porque queremos la gratificación rápida. Sí me parece muy importante reflexionar sobre esto porque el no tener una constante disciplina en nuestras artes, en nuestra vida creativa y estar buscando estos placeres tan instantáneos nos está haciendo que no queramos crear, ¿verdad? Debemos ser capaces de postergar los placeres, hacer el trabajo y luego disfrutar. La recompensa más gratificante de comenzar a escribir ese manuscrito de la novela que tanto llevas soñando o de comenzar ya el boceto de tu próxima obra, probablemente no va a llegar el día de mañana, ¿verdad? La gratificación más grande a lo mejor va a ser cuando ya esté publicada o cuando las personas comiencen a decirte lo mucho que les ayudó tu obra. Pero sí va a crear ese momentum que te va a ayudar a que cada vez sea más fácil crear. Y hay un video es de Taylor Swift en el que ella comenta cómo cada vez le es más fácil crear música porque no ha parado de crear, la verdad. Ustedes deben de conocer a alguna persona que dibuja súper precioso, súper bonito, que técnicamente puede dibujar cualquier cosa, pero tú le preguntas cuánto lleva dibujando y lleva desde los 15 años. O sea, ya lleva 15 años dibujando, ¿verdad? Y lo hace precioso, pero precisamente porque todos los días de su vida dibuja. Y son personas que ya lo hacen hasta por inercia. Un escritor a veces simplemente piensa en diálogos o ve una acción en la calle y se pregunta cómo pudiera aplicarla en su libro. Las personas que dibujan, por ejemplo, están simplemente con cualquier lápiz y cualquier libreta o hasta con servilletas, ¿verdad? Y simplemente dibujan lo primero que se les viene a la mente, pero lo hacen por inercia, no por querer vender ese dibujo o por, cualquier otra cosa, ¿no? Simplemente lo hacen porque ya es parte de ellos. Es comenzar a crear el hábito para que ya sea pues parte de su día a día. Sin embargo, estas personas que pudieran dibujar de manera muy espontánea ciertas cosas, también tienen su orden y su estructura a la hora de crear más piezas, ¿verdad? Y siento que esto del el orden y la estructura no se les suele asociar mucho a las artes, porque creemos que las artes son como muy intuitivas y cuando el artista tiene ganas. Y sí es cierto, es muy importante que el artista tenga ganas de crear las cosas, pero sí es necesario decir que también es importante que el artista comprenda de disciplina, de orden, de estructura, que a lo mejor la inspiración no le va a llegar por todo un año, pero tiene que continuar haciéndolo, ¿verdad? Y a veces el no hacerlo posterga más la inspiración. Y además, esta parte de la inspiración casi siempre es muy momentánea, a lo mejor de una semana, y lo demás es simplemente continuar con el trabajo. Hay personas, por ejemplo, en el gimnasio que te dicen, sí, es que la motivación para venir al gimnasio te puede durar 2 semanas o
1 o 2 meses, pero ya lo demás es mera disciplina de venir todos los días a entrenar. Y esto lo dicen muy claro y las personas que van al gimnasio comprenden mucho la importancia de la disciplina. Entonces es importante que como artistas tengamos la disciplina de crear, porque no siempre va a ser completamente placentero, no siempre, no todos los días y las 24 horas del día vamos a querer crear, pero es importante hacerlo, ¿verdad? Aunque salga algo muy feo, al día siguiente puede salir algo bonito, pero te queda ese orgullo que sientes de ti mismo de haber creado algo a pesar de no tener ganas de hacerlo. Y esto de la falta de disciplina es lo que hace que muchos artistas fracasen. A veces creemos que los artistas fracasan por falta de talento, cuando esto está muy alejado de la realidad. La mayoría de las veces los artistas fracasan porque no tienen disciplina, porque no tienen un orden, porque sí, a veces no creen en ellos, ¿verdad? Pero también esta parte del no creer en ellos es por la falta de disciplina, de aprender algo nuevo. Cualquier artista te puede decir que sí es necesario el talento, sí es funcional, pero lo que hace un artista es lo que continúa haciendo, ¿verdad? Es lo que realmente puede hacer porque está constantemente aprendiendo su disciplina. Recordemos que la inspiración no va a ser algo de todos los días, pero mientras más lo practiques, más fácil va a ser. Recordemos el ejemplo de las personas que llevan 15 años dibujando, ya lo hacen por inercia. Tú puedes llegar a hacerlo, pero es necesario que comiences ya. El crear no va a ser siempre tan gratificante, así en un 100%, y tampoco el crear tiene que ser tan destructivo, ¿verdad? Es decir, el arte viene desde el ser, viene desde quien en verdad somos, y no por el hecho de decir es que tengo que hacerlo, va a ser completamente fácil, pero sí nos podemos ir haciendo la vida un poco más fácil, el crear un poco más fácil y que no sea tormentoso, ¿verdad? Porque el crear no siempre va a ser completamente placentero tampoco, pero tampoco tiene que ser tormentoso. Entonces, una de las maneras en las que puedes comenzar a crear en realidad es con la dopamina necesaria, ¿sale? Hay un video de Andrew Huberman, es un neurocientífico, hay muchos videos acá en YouTube. Yo lo amo, la verdad. Yo he aprendido mucho de él. Siento que a ese señor le confiaría muchas cosas de mi vida, porque todo lo que he aprendido lo he aplicado y me ha funcionado muy bien. Entonces, él menciona que una de las maneras en las que podemos dejar de procrastinar es desarrollando la dopamina. Ponía el ejemplo de las personas que tienen que escribir algo necesario, ¿no? O sea, ya pudiera aplicar en muchas formas, pero lo postergan y se ponen a limpiar toda su casa, que es algo que tampoco harían normalmente, o sea, con tal profundidad o en ese momento no lo harían, pero el hecho de limpiar toda la casa y dejarla bonita y dejarla bien, crea esta dopamina que hace que comiencen a crear, ¿no? O sea, él lo menciona como hacer algo todavía más grande de lo que normalmente harías o de lo que tienes que hacer para desarrollar la dopamina suficiente y crear lo que ya tienes que hacer. Igual, esto de desarrollar la dopamina lo podemos hacer en el día a día, dejando TikTok o todas estas redes sociales que nada más nos llenan de una dopamina que hasta cierto punto se llega a sentir como sintético. El estar consumiendo todo esto es como el cerebro suelta pequeñas sustancias de dopamina, pero llega un punto en el que yo lo he sentido sintético, que es demasiado y es como si tuviera que haber una purificación de esa dopamina. Y bueno, yo sé que lo próximo que voy a decir a lo mejor no lo ven muy acorde al tema, pero sí creo que es necesario tomar cuidado de nosotros mismos, de nosotras mismas, para poder desarrollar esta dopamina y realmente tener la disciplina de crear, ¿sale? Entonces, una de las cosas a hacer es ejercicio.
El hecho de pasar de 30 a 45 minutos al día, por lo menos 3, 4 días a la semana, nos ayuda a ir comenzando con esa disciplina y pues nos ayuda con todo esto de la serotonina, de la dopamina, todo esto, ¿no? Que son químicos naturales que el cerebro necesita desarrollar para poder vivir una vida también creativa. Y también el hecho de que a lo largo de los meses veas cambios hasta físicos, no solo de emocionales y mentales, te ayuda mucho y además es lo que hablo sobre el hedonismo del placer, ¿no? De estar cortando el dolor para perseguir rápidamente los placeres. El hecho de que tardes hasta meses en ver resultados es prácticamente lo contrario al hedonismo, pero porque además continuaste con la disciplina y siento que hay una mayor gratificación ya que eso ocurre. También otra de las prácticas que me parece importante es la meditación, porque nos ayuda a poder quedarnos en silencio y en solitud por algunos momentos, que eso a veces es muy necesario a la hora de la creación, ¿verdad? No siempre podemos poner música o no siempre nos sentimos como escuchar música. A veces lo mejor para las obras es el silencio. Y si no eres capaz de controlar tu mente ni siquiera a la hora de crear, pues puede ser muy perjudicial, porque si estás tratando de crear y estás pensando en todo lo que tienes que hacer o todo lo mal que te está yendo en la vida, no vas a poder realmente crear cosas, ¿no? Que además un poco de esto también lo pueden complementar con las hojas o páginas matutinas. Esto lo habla mucho sobre todo Julia Cameron en El Camino del Artista. Menciona cómo debemos escribir 3 hojas en la mañana, dejar todo lo que pensamos, aunque llegue el momento en el que pongamos ya no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué hacer aquí. Porque ella menciona que también al no saber qué más escribir, es cuando realmente sale el bloqueo de por qué no estás creando, ¿no? Sí me parece una práctica muy importante, que además a la hora de estar en la obra, si ya dejaste todos tus pensamientos en el papel, es más fácil crear. Va muy relacionado a lo que me refiero de poder estar con la mente tranquila a la hora de crear y acompañándolo con la meditación, ¿verdad? Otro hábito también que a lo mejor no lo creen realmente necesario para la creación es la alimentación, y sí es necesario cuidar un poquito más lo que comemos, porque no hay que ser un experto para darnos cuenta que si comes unas galletas te sientes muy diferente a cuando comes un plátano, una manzana. La comida afecta la química de nuestro cuerpo, por lo tanto nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Por lo tanto es necesario cuidar mucho de lo que comemos. No es que jamás en la vida vayamos a volver a comer unas galletas, pero sí tratar de contrarrestar más ese tipo de alimentos, porque el estar consumiendo estos alimentos, el no cuidar de nuestro cuerpo, el no respetarnos, el pasar horas y horas en TikTok, hace que se cree esa sensación de dopamina sintética de la que hablaba hace unos momentos, que llegas como a una saturación y necesitas una especie de desintoxicación. La comida agrega un gran factor a sentirnos deprimidos. Tenemos que cuidar los pequeños, grandes hábitos que solemos tener en el día a día, porque muchas de nuestras acciones y muchos de nuestros hábitos determina si podemos crear libremente o no. Y no digo fácilmente, lo digo libremente, porque a veces somos simplemente prisioneros de nuestras propias emociones, de nuestra propia mente, y es la que no nos deja crear, ¿verdad? Entonces no es tanto desde la facilidad, que al final de cuentas pudiéramos decir que son sinónimos, pero es también desde la libertad, del tú permitirte crear. Y si bien es cierto que el proceso creativo pues no siempre es 100% placentero, y porque soy artista soy la persona más feliz,
Que sí quiero más adelante hablar sobre esto del artista fracasado, el artista triste para poder ser artista. Yo creo que para poder ser un artista de verdad necesitas hacer una exploración al interior y encontrar quién en verdad eres y comenzar ese camino de la felicidad o de la tranquilidad, o simplemente no tener que estar en depresión para poder ser artista, ¿verdad? Pero sí es cierto que también podemos hacer el camino un poquito más fácil, más placentero de lo que tuviera que ser depresivo. Es decir, no tiene que serlo al 100%, no tiene que ser al 100% súper placentero, pero sí puede ser más fácil, ¿no? No tiene que ser tan difícil. Y las artes vienen desde el ser, desde quien en verdad somos. Es importante también conocer por qué queremos crear, por qué estamos haciendo esto que nos gusta tanto, por qué lo queremos hacer. Conocer más allá del simple hecho de quiero ser artista o quiero pintar, quiero escribir, quiero crear películas. ¿Cuál es la razón verdadera por la que quieres ser artista? Y sí quiero dejar claro que no siempre queremos hacer las cosas, ¿verdad? Pero las tenemos que hacer. Sin embargo, también hay que hacernos la vida un poquito más fácil. Con fácil me refiero a trabajar en nosotros mismos y no seguir la vida de tantos placeres. A veces tenemos que sacrificar ciertas cosas para poder vivir una vida creativa. Y ese es el secreto de la Matrix.